Estamos con Hernán Zin, reportero, que hoy también está aquí en el Teatro Calderón, en el que vamos a hablar de periodismo e investigación. Hernán, lo primero de todo, dices, te interesa casi todo, pero hay dos temas que te obsesionan, la guerra y la pobreza. ¿Por qué? Pues creo que son donde la condición humana se ve en sus extremos y como periodista quizás hacemos más falta ahí, ¿no? Cuando más falta para dar voz a la gente que está pasándolo mal, ¿no? También comentas, tengo aquí apuntado, que nunca has tenido un contrato fijo ni un empleo fijo, entonces bueno, entendemos que eres un reportero freelance. La pregunta hoy, además, en estas épocas de crisis de los medios de comunicación es, ¿se puede vivir como freelance? Sí, yo llevo 20 años viviendo muy bien, no tengo ningún problema. Lo que hay que hacer es proactivo, hay que ser emprendedor, hay que mirar que hay muchos mercados más allá de España y hay que levantar la cabeza, ¿no? Lo que no se puede perder tiempo quejándose, ¿no? Sobre todo hay que salir a comerse el mundo. Eres argentino, de Buenos Aires. Uno de los reportajes que quizás aquí en España más nos llamó la atención fue uno que hiciste con Jon Sistiaga sobre el problema de la violencia, ¿no? Del fútbol argentino, ¿no? El problema de la seguridad. ¿Crees que es un problema que las autoridades quieren erradicar o por algún extraño motivo que todavía se nos escapa? Es una cosa que, bueno, lo de la violencia en los campos de Sudamérica, además de cara a un mundial que se va a celebrar en Brasil este mismo verano, todavía es una cosa que hay mucho por hacer, ¿no? Sí, es un problema realmente preocupante y no se erradica porque está vinculado al poder político, ¿no? Lamentablemente en Sudamérica, sobre todo en Argentina, la política se ejerce todavía con cierto grado de violencia. Los que pintan hacen pintadas, las barras bravas, y entonces son muy útiles para el poder cuando hay elecciones, estos grupos de choque, estos grupos de matones. Entonces mientras el poder político los siga amparando, no hay solución, ¿no? En uno de los vídeos, digamos, promocionales del evento de hoy hablabas de uno de tus reportajes de Camboya, el de la pederastia. Te he escuchado afirmar que, no gracias porque tú dijiste eso, te centraste solo, entre comillas, en contar lo que ahí pasaba, pero bueno, gracias a esas investigaciones y a quien, digamos, quiso tomar nota de lo que ahí pasaba, bueno, hubo gente detenida y se llegó al Parlamento Europeo también. Y me ha parecido escucharte que decías que, bueno, ahí volviste a ver la fe en el periodismo, o que, digamos, tenías ahí la fe en el periodismo. ¿Qué hace falta ahora para que la sociedad también tenga esa fe en el periodismo que tú ahora mismo profesas? Bueno, la fe en el periodismo fue porque cuando veía a los pederastas que se llevaban a la habitación al niño es muy duro, ¿no? Y tu primera reacción es darle una hostia o matarlo, ¿no? Pero dije, bueno, esperemos, y realmente la repercusión que tuvo el reportaje, el libro, el documental, todo lo que salió fue impresionante. Por supuesto, no es como bien decías tú, yo lo digo esto porque es muy corto, pero yo lo explico en el libro, en mi web, no es responsabilidad mía, yo soy un periodista, yo cuento una historia, pero afortunadamente hubo gente que la cogió y cambió las cosas. Pero yo creo que la prensa ahora está haciendo un buen trabajo de denuncia, parece que también la crisis nos ha despertado en ese sentido, y la sociedad ve que la prensa es el único altavoz que hay para los casos Gürtel, para la infanta, para el caso Nos, para todo lo que está pasando. La prensa tiene yo creo que la fe nunca la gente no la pierde porque le hacemos falta. Otra cosa es cómo nos ponemos en valor las tonterías que hacemos o no hacemos, el exceso que hay de tertulianos, lo mal que están distribuidos ciertos presupuestos. Bueno, todo este diagnóstico que hacemos la profesión, pero yo creo que la gente de a pie todavía valora que estemos destapando cosas y que estemos ahí siendo un contrapeso al poder político, económico, religioso y todo lo que hace que la sociedad sea injusta, ¿no? Pues Hernán, te agradecemos que hayas atendido a Periodista Digital, te agradecemos también tu presencia ya aquí entre nosotros. Muchas gracias. Como siempre. Eric Fratini, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te he escuchado decir de cara a este evento que hoy nos encontramos aquí en el Teatro Calderón, evento patrocinado por Habana 7, en el que vamos a hablar de periodismo e investigación. Esos vídeos promocionales que hemos visto en YouTube que decías que, bueno, el periodismo tiene dos cosas buenas, una buena y otra mala, mejor dicho. Y decías que la mala es que, bueno, como que la sociedad cada vez cree menos en el periodismo. ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué se debe? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Bueno, es que trabajas en un medio de comunicación español. ¿Qué quiere decir? Nosotros los periodistas ya hemos perdido el papel que jugó la prensa durante la transición, que ahora deberíamos luchar, no con un tema, una transición política, pero sí contra la corrupción, que nos anega la basura ya hasta las cejas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Cuando esos medios de comunicación que en un primer momento lucharon para que tuviéramos una transición,
Ahora, claro, son medios de comunicación que están sufriendo la crisis y al sufrir la crisis, claro, dependen de las ayudas del Estado. Y cuando tú dependes de las ayudas del Estado, es muy difícil que tú tengas la libertad o la objetividad para denunciar esa corrupción. Muy difícil. No sé si a raíz de ahí me contestas la siguiente pregunta, porque también te he escuchado decir que, bueno, digamos, gracias a tus libros, por así decirlo, te veía, no sé, te notaba como un poco pesimista con lo que viene siendo la libertad de información. Entiendo que hablabas de los medios tradicionales y que gracias a tus libros, por así decirlo, creo que la expresión era le podías dar una patada en la boca a los políticos o, digamos, al poder de turno. Esas palabras que vienes diciendo, bueno, lo puedes hacer a través de tus libros gracias al periodismo de investigación, quiere decir que hoy en día en los medios tradicionales hay más cortapisas para poder hacer ese trabajo que hacéis los periodistas de investigación. Absolutamente no hay. Es decir, la investigación para los medios de comunicación tradicionales es carísima. El tener a un periodista, lo hemos estado hablando antes, el tener a un periodista que no escribas ni una sola línea porque estás un mes investigando un caso, que luego a la larga te va a dar muchísimas portadas y va a ser bueno incluso porque vas a ganar muchos más lectores y al ganar más lectores vas a ganar más publicidad, pero eso lo malo es que los empresarios, los propietarios de los medios de comunicación no lo ven. Entonces, claro, el problema es cuando estamos hablando de empresas que están haciendo ERES. Entonces, claro, antes un compañero nuestro, Alberto Pozas, director de la revista Interview, que también está en este acto, él decía que, claro, que él no pensaba en un tema de investigación, que para él lo más importante era que sus periodistas pudieran cobrar la nómina. Es decir, que ni siquiera se preocupaba de eso, de las informaciones que le pudieran traer de investigación. Es decir, claro, es que así están los medios de comunicación en España. Luego, por ejemplo, yo ponía el caso, para que tú veas la diferencia. Mira, el diario El País, que es un gran medio de comunicación, o por lo menos lo era un gran medio de comunicación. Su unidad de investigación, de periodismo de investigación, es una sola persona. Claro, estamos hablando que el New York Times tiene 27 periodistas, solamente dedicados a la sección de investigación. Por eso consiguen tantos Pulitzer. Pero claro, porque tienen a 27 grandes periodistas dedicados únicamente a la investigación, que a lo mejor en cuestión de, por ejemplo, 5 meses, 6 meses no han escrito una sola línea, pero es que están investigando. Pues ahí quedan las reflexiones. Eric Fratini, como siempre, te agradecemos tu deferencia para Periodista Digital y luego te escuchamos, vamos a ver qué conclusiones sacamos de cómo está el estado del periodismo de investigación. Un placer. Está muy mal el periodismo de investigación, está en estado catatónico, está ya el periodismo de investigación en este país. Vamos a ver si levanta. Gracias, Eric. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Estamos con Saguín López, que le agradecemos también que atienda a Periodista Digital. Saguín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace unos minutitos Eric Fratini me ha definido el estado del periodismo de investigación un poco como catatónico. No sé si estás tú de acuerdo con esta visión un poco catastrofista que tiene Eric. ¿Cuál es tu visión? No, como la visión de Eric, en fin, ahí estamos un poquito enfrentados. No, hombre, la situación del periodismo en general sabemos que es muy mala, realmente, en fin, pero es un poco el reflejo de lo que está pasando en España. No somos ninguna excepción, ¿eh? Pueden decir lo mismo los abogados, los arquitectos o los policías municipales o los bomberos. En cuanto al periodismo de investigación, es complicado, pero precisamente por ser complicado tiene también mucho margen de maniobra, mucho campo de maniobra. Hay poca competencia, somos pocos los que nos dedicamos casi en exclusiva a este tipo de periodismo, con lo cual la competencia es menor. Y las fuentes están ahí, para el que las quiera contactar con ellas, que es lo fundamental en este trabajo. Entonces, en ese sentido, yo también veo que hay un cierto margen de maniobra, hay posibilidades de trabajo y los resultados pueden ser bastante espectaculares. O sea que, bueno, soy un poco más optimista que Eric. Tu llegada al periodismo de investigación se produjo por vocación, se produjo por casualidades de la vida. Me gustaría saber un poco cómo llegas, aterrizas tú a este mundo, que lo realizas en los medios públicos, en Televisión Española en concreto. Sí, no, por casualidad evidentemente no, porque esto es un trabajo de vocación. El periodismo en general es un trabajo de vocación y la especialidad del periodismo de investigación es una evolución dentro de lo que es la carrera profesional. Yo empecé pues haciendo de todo, evidentemente, como becario, como mi primer contrato, luego ya en Radio Nacional, información parlamentaria. He pasado por distintos rangos, ¿no? Y luego, fruto de esa evolución, es cuando ya me voy especializando en la investigación. Pero ya desde el primer momento me gustó, porque saborear una exclusiva a quien no le gusta. Cuando tú consigues que tu reportaje provoque inmediatamente el cese de un director general, te das cuenta de que estás en el buen camino. Eso pide más. Cuando consigues una primera página de un periódico como es El País o un informe semanal, siendo corresponsal en Lugo, que es una pequeña provincia fuera del mapa, te das cuenta de que efectivamente tu trabajo se valora y que ese es el camino. Entonces vas profundizando y evidentemente sí, siempre me gustaron los sucesos y me gusta más la palabra sucesos, me gusta igual que los tribunales, pero con una especialización, un punto más allá.
con los contactos sobre el terreno, y eso es lo que está funcionando. Llevas muchos años ejecutando tu labor en el ente público, en Televisión Española, sobre todo muy centrado, te hemos visto reportajes en el periodismo internacional, periodismo de investigación, sucesos internacionales, conflictos internacionales, porque muchas veces parece que el periodismo de investigación va asociado al conflicto. ¿Crees que el periodismo de investigación en Televisión Española, y además hecho a través de, digamos, en tierras internacionales, escapa más del escrutinio público de la sociedad y muchas veces, o del partido de la oposición, que no pasa, por ejemplo, cuando es información local o información nacional, cuando está Televisión Española de por medio? Hombre, vamos a ver, hay ciertos cobijos donde uno se mueve con mayor libertad. Evidentemente, si tú trabajas en deportes no vas a tener ningún problema. ¿O sí? O sí. O sí. Entonces, ¿hasta qué punto vas a generar un conflicto? Los conflictos están para plantearlos y que los jefes los resuelvan. Esa es mi estrategia. Es decir, yo tengo tanta libertad ahora como la tenía en la época dorada de la anterior dirección, y así de claro. Entonces, mi trabajo es plantear temas, resolverlos. Ya son los jefes los que tienen que decidir en función de qué criterios eso puede ser interesante o no. Y siempre de un criterio profesional. Yo no admitiría, y nunca me ha ocurrido, que haya otro tipo de criterio para imponer un trabajo, ¿no? O sea, ¿crees que faltan en la Televisión Española, no hablo Televisión Española con mayúsculas, sino Televisión Española en minúsculas, la televisión, digamos, en general, más programas tipo informe semanal? Hombre, los echo de menos, evidentemente. Ojalá hubiera... Como espectador te pregunto ahora. No, por supuesto. Y como profesional. Ojalá hubiera muchos más. Aunque el modelo ha ido cojando, y en las otras televisiones privadas no se han hecho clones, pero sí se ha seguido un poco ese camino de el reportaje semanal en profundidad. A quien no le gusta un periodista, tiene que estar para el día a día. Pero también cuando tienes la oportunidad de poder enfocar un tema en profundidad, con medios, con tiempo, te sale un reportaje brillante. Esos son los reportajes que ganan premios. Es muy difícil conseguir un premio con una pieza de telediario. Con un informe semanal, con la cabecera ya tienes mucho terreno ganado. Con una portada no te quiero ni contar. Pero el modelo es ese, y yo creo que también se han dado cuenta las televisiones privadas que por ahí va un poco el camino, ¿no? Y Saquín, la última, para lograr, digamos, reportajes, como dices tú, que ganen premios, se necesitan medios. Antes lo hablamos con Eric Fradini, es un periodismo caro. ¿Has notado en tu día a día afectado, digamos, tu trabajo, tu labor diaria por la reducción de presupuesto? Todos sabemos que tiene ahora mismo Televisión Española. Por supuesto, el que diga lo contrario es que no sabe en qué mundo vive, pero no solo en Televisión Española. Yo contaba antes el ejemplo de que hace 5 o 10 años, en la muerte de Arafat, en el entierro de Arafat, había a lo mejor 20 medios españoles acreditados cubriendo sobre el terreno el entierro de Arafat. Si se muriera ahora mismo, estoy seguro que no habría ni 2. A todos nos han afectado. Lo importante y lo inteligente es, con los medios que tienes, poder conseguir un trabajo digno y eficaz, ¿no? Yo estoy cubriendo el caso de Asunta, y no estoy en Galicia diariamente, pero cuando tengo que ir voy. O sea, que en sentido, cuando es necesario un desplazamiento y cuando es necesario poner los medios encima de la mesa, se ponen. Ahora, en el día a día, a veces es un tema de economizar, pero bueno, por lo demás, pues bueno, es la época que nos ha tocado vivir. Saquín López, reportero de Televisión Española, te agradecemos también tu deferencia para Periodista Digital. Te escuchamos en un rato, vamos a ver cómo está el periodismo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias.